Bienvenidos a otro episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el podcast en donde le rendimos homenaje a los grandes imaginadores de la historia. Y como siempre, está conmigo mi querido amigo @Lucifagor. Muchas gracias, joven daumático. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una semanita no tan pesada como a veces solemos tener. Una semanita sabrosa y que haya sido productiva. Y pues bienvenido a este programa, daumático. Yo nunca te puedo dar la bienvenida, es injusto, ¿no? Entonces Sí, vamos a hacer una pequeña bienvenida. Oye, y muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría muchísimo agradecerle a todos los que ya han descargado o han reproducido los episodios previos de este podcast. Muchas gracias. Mira, se me ocurre el doctor Alfredito, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Maxi, hasta Argentina. A Gerardo también, que ya se comunicó con nosotros. Bueno, nos puso un mensajito por ahí. También, ¿quién se me está pasando? Gerardo, a Iván también. Bueno, muchas gracias a todos y a cada uno de ellos porque... ya se unieron a nuestro grupo de Facebook. Yes. Sí te platiqué, ¿verdad? Que teníamos Me contaste que tenemos un grupo de Facebook. Lamento no tener yo Facebook. Tuve un... No está mejor así. De hecho, sí es un poco... Desde Japón. De China, de hecho. Desde China. Pero bueno, ya tenemos un grupo de Facebook. Se llama De Dragones, Zombies y Marcianos. Nos pueden buscar. Y ahí con toda confianza pueden escribirnos lo que quieran. Si quieren que tratemos de algún tema en especial. Si quieren ahí algún feedback, alguna recomendación, alguna crítica también. Si eres como Bumper y quieres que hablemos de unicornios rosados que puedes abrazar con todo gusto, el tema que ustedes quieran. La única regla que sea de algo relativo con la fantasía, digamos. El horror, la ciencia ficción. Estos temas que tanto nos atraen y que sin duda creo que son parte de lo que alguna vez hablamos en aquella Wampacón. Así es. Donde explicábamos cómo imaginar nos ayuda a solucionar problemas de nuestra vida diaria, y sigo pensando que es una clave el poder seguir imaginando cosas. Yo también opino lo mismo, y digo, para las personas que no sepan qué es la Wampacón, es una convención que nosotros hemos estado organizando, pues ya llevamos 2 ediciones y la verdad ha sido muy, muy bonito, obviamente dedicado a todo este mismo menester, ¿no? Todo lo que significa horror, ciencia ficción. Claro, también un poquito de Star Wars, ¿no? Que es nuestro otro canal, es nuestro alter ego, ¿no? La Cueva del Wampa, por si no lo han visitado y les gusta Star Wars, pues ahí pueden ver ese canal. Ahí pueden escuchar, diríamos que solamente de Star Wars, pero honestamente no es real. O sea, normalmente nos salimos un poco de los temas y empezamos a hablar de muchas cosas más. Sin embargo, bueno, la intención de ese canal es que Star Wars sea el tema principal. Y ese canal emana justamente de este canal también. A su vez, el primer capítulo o la primera idea vino de un programa de Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos, la versión, digamos, 1.0 de este programa. Y el primer encuentro que tuvimos Daumático y yo. Es correcto. Porque fue muy, muy chistoso. Bueno, ya lo hemos contado muchas veces. Íbamos a hacer un episodio de este podcast de Dragones, Zombies y Marcianos en su primera etapa. Y íbamos a platicar, si no mal recuerdo, de algo referente a Star Wars. Y recuerdo muy bien que te dije que si nos iba a dar todo el tema de Star Wars para un episodio de 1 hora, ¿no? Creo que incluso iba a ser naves o algo así, porque ¿te acuerdas que habíamos hecho uno de espadas legendarias? Sí, claro. Y me parece que iba a tener con naves, y naves nos llevó a Star Wars. Y llegamos ahí y la duda que si había suficiente material, ¿no? Y pues hicimos un podcast, hicimos un canal, y pues muchas gracias a todos los que están. 300 programas después. 300 de hecho, porque ya esta semana se graba el número 300, por cierto. Esta semana es cabalístico, entonces... Y no parece que vaya a terminar, o sea, no parece como que ya ese 300 es el último programa, ni mucho menos. No, para rato, para nada. Y pues bueno, y regresamos a estas que son nuestras raíces, porque pues además de Star Wars, que nos gusta mucho, pero creo que también disfrutamos más de estos temas que bueno, todos ustedes también lo hacen. Pero Star Wars está dentro de esto, ¿no? O sea, Star Wars es parte de ese universo fantástico de la imaginación del hombre, y está dentro de, o sea, digamos que para mí Crónicas, bueno, ya no voy a decir Crónicas porque ya es de Dragones, Zombies y Marcianos,
es como una sombrilla. Y Star Wars es parte de todo ese mundo de temas, de universos que están dentro. Totalmente. Como decimos, aquí honramos al horror, la ciencia ficción y la fantasía. Y pues tú sabes que Star Wars es básicamente fantasía y ciencia ficción mezclada con western, películas japonesas y bueno, muchas cosas más. Si quieren escuchar más de esto, brínquense a la Cueva del Guampa y créanme que ahí hemos dedicado mucho tiempo a platicar de esto. Y bien, Lucifago, ¿pudiste hacer la tarea? Hice mi tarea, me chuté los 3 episodios que había disponible de Paradise y quedé... ¿Cómo decirlo sin que sea una grosería? Quedé bien Paradise. Tengo un primo que cuando se sentía medio borracho decía, me dejaste pando. Y sí, quedé un poco así. Me llamó mucho la atención. Está muy bien hecha la serie. Me parece que te atrapa bastante bien. Y obviamente, tal cual como lo comentabas, cuando empieza la serie, pues dices, un misterio ahí. Un asesinato, un poco CSI-esco, y de repente, ¡pum! Te cambia, ¿no? Te vuelan la tapa de los sesos con ese final. Y bueno, como fe de rata, también tengo que decirles, había mencionado que era Apple TV y no, estaba en un gravísimo error, no es Apple TV. Esta serie la produce Hulu y si no me equivoco, aquí en Latinoamérica está por Disney Plus. ¿Sí? Es Disney Plus. Entonces por ahí la pueden encontrar. ¿Y de qué va? Porque sí les advertimos la semana pasada que no se les iba a mencionar nada, por si tenían esa curiosidad la pudieran ver. Bueno, vamos a mencionar ahora sí, ya habiendo advertido, pues ya va bien el spoiler. ¿De qué va? Básicamente la serie empieza, el primer capítulo de esta serie empieza con el asesinato del que es el presidente de los Estados Unidos, de ese Estados Unidos, que no es el mismo que de nuestros días, se los había mencionado también, que no estaba en nuestros días, ni tampoco en el pasado, sino en el futuro. Y sigue al personaje que creo que es el principal, que es el jefe del cuerpo de seguridad del presidente, lo sigue y sigue su día a día. Se llega al trabajo y de repente se encuentra el presidente tirado en el piso de su recámara, pues muerto, ¿no? Con un balazo. Bueno, no sabemos realmente por qué. Bueno, en teoría es un golpe con un objeto que no saben qué es, ¿no? Pues un ahí objeto está, de dimensiones diferentes. O sea, no sabemos entonces todavía. Y bueno, empieza toda esta investigación, una investigación que, no una investigación, sino como las averiguaciones previas. Pero desde el inicio. Es muy interesante. Cuando inicia la serie, hay cosas que te das cuenta que faltan, ¿no? Como que les faltan recursos, pero en ese momento no tienes idea de qué va, entonces no sabes por qué les faltan esos recursos, ¿no? Ves la casa del presidente así. Y no es la Casa Blanca, ¿no? No es la Casa Blanca, o sea, ves pequeños elementos que son como raros. Detalles que te van llamando la atención, ¿no? Y algo que me voló la cabeza y me gustó mucho es cuando le dicen, ¿no? Y hicieron el examen de ADN. Y le dice, pues es que no tenemos los recursos. Sí. Para hacerlo de inmediato, ¿no? Entonces. Y que tarda mucho tiempo, ¿no? Tarda mucho tiempo y te das cuenta que hay algo, no específicamente en el asesinato, sino hay algo en toda la situación que no cuadra con la realidad actual que pudiéramos pensar en los Estados Unidos. Tal cual. Y ahí viene pues la parte que no podíamos revelar porque pues si ustedes, que es de esto va mucho el primer episodio, que es el impacto, pero pues ya, miren, si no lo han visto, véanlo, pónganle pausa a este podcast, a este episodio, vean los primeros 3 episodios al menos y regresen. Spoiler alert. Sí, porque, spoiler alert. Bueno, al final del primer capítulo empiezan a pasar cosas como que hay una pantalla que dice, hoy se reprogramó la puesta de sol. ¿No? Y dices, que se reprogramó la puesta de sol, eso suena raro. Y luego ves que las personas traen como una especie de Fitband, como un Haz de Apple cuenta, Watch. A mí se me figura como si han ido a Disney recientemente, ahora en Disney, no todos porque te dan una tarjetita, pero te dan una especie de banda como un la token, banda mágica, ¿no? De Magic, con la que puedes cobrar, pagar, hacer, subir, bajar. Ahí está. Haz de cuenta algo así. Estas personas también tienen uno de esos. Y lo traen todos. Lo traen todos, niños, adultos, todos, ¿no? Y bueno, empiezan a surgir así como cosas bastante peculiares y se abre la toma y resulta que esta ciudad está dentro de un domo que está dentro de una montaña. Y ahí fue donde
todo cambió, donde todo el juego cambió por completo. Porque les decía que al final el asesinato del presidente pues se convirtió en lo que menos nos interesa, porque ahora ¿qué demonios hay? ¿Por qué llegaron ahí? Incluso cuando abren la toma del domo, el sol es una lamparota, ¿no? Enorme. Sí. Es muy curioso porque literal parece una lámpara de escritorio, una lámpara de... Tal cual. De noche. Y se ve incluso cómo recorre de extremo a extremo del domo como un riel, que es el recorrido del sol, ¿no? Para que sea una idea, hay una serie de hace como 5 años, no más, a lo mejor como 10 años, que se llama Under the Dome, que es basada en una novela de Stephen King. Y la idea es que en una ciudad que hay un domo enorme. Así como se veían las imágenes, que me lo recordó muchísimo, por cierto. Como la película de Los Simpsons, ¿no? O como haz de cuenta como la película de Los Simpsons, que le cae el charolazo o el cristal enorme. Así se ve. Sí, tal cual, solo que esto pues no es un domo que cae, sino lo construyen dentro de las entrañas de una montaña, porque algo pasó, algo que no sabemos hasta el momento qué es. Pudo haber sido, no sé, un meteorito, pudo haber sido una bomba, no lo sabemos. Pero esta sociedad, si no mal recuerdo, 25,000 es lo que hablan. 25,000 personas que trajeron, digamos, de la superficie. Se entiende que hubo una catástrofe. Yo no estoy seguro si ya sucedió la catástrofe o está por suceder. No. Pero se entiende que es, digamos, que el mundo actual que tiene algún problema serio que se empieza a complicar. Prácticamente lo que nos está pasando, ¿no? Tsunamis o este tipo de cosas. Ahora está un meteorito, ¿no? Que hasta ya un meteorito o algo así, pero no sabes exactamente qué. Lo que sí sabes es que hay esta empresaria que se vuelve sumamente millonaria y ella crea esta iniciativa para hacer en una montaña una ciudad completa y albergar ahí a 25,000 personas y pues... Pues muy buena lo que va hasta el momento. Han liberado 4 capítulos. No sé de cuántos vayan a ser. Yo supongo que como casi todas de 10. 8 o 10 capítulos. Pero bueno, al momento va así. Se pueden complicar las cosas. También me puse a pensar, están contenidos, ¿no? No hay manera de que puedan salir de allí. Es que ese era el tema que veían ellos, me parece, que era lo más serio. O sea, no hay tanta delincuencia, o sea, no hay estas cosas, porque esta es una sociedad contenida que escogieron persona por persona de esas 25,000 personas, buscando no tener estos caracteres que pudieran generar. Entonces, en teoría tienes, ¿no?, esta sociedad utópica, ¿no? Súper vigilada, que vive contenidos en un sitio pues no muy grande y aparentemente se va a poner bastante buena. Y bueno, habiendo visto esa serie, pues obviamente nos llamó mucho la atención el tema de ciudades y mundos subterráneos. Y de repente me topo con que meses antes, bueno, de hecho 2 años, en el 2023, Apple TV, ahora sí Apple TV, no lo que yo les dije la vez pasada, ahora sí, en Apple TV estrenaron una serie que se llama Silo. Y te decía hace un momento, efectivamente es diferente, son 2 cosas, son totalmente pues de naturaleza distinta, pero tiene elementos que además de que es una ciudad subterránea, pero tiene elementos. Aquí es la misma idea, a mí me parece, pero planteada de una manera diferente. O sea, la Paradise, estamos hablando de una ciudad dentro de una montaña que contiene y que salva, digamos, a la sociedad o a esa población de un evento catastrófico. Y en Silo tienes un silo como un cilindro, ¿no? Un cilindro. Pero yo pienso que lo llaman así por estos silos como nucleares. Así le llaman cuando te tienes que proteger de la radiación. ¿Sabes qué entendía yo por silo? No sé si te ha tocado ver en otras ciudades, en las afueras de las ciudades, cuando tienen un lugar de almacenamiento de semillas que son como cilindros muy altos. Exacto. Más o menos. Es lo que yo tenía entendido. Pero me parece que los llaman así, pero es como hacia abajo, pues, ¿no? Así es. Hay como 150 niveles. Imagínense un poco, si han visto, también me lo recordó mucho, Resident Evil, la primera película que sacaron de Resident Evil, el Hive, el lugar donde pues inicia toda la aventura. Se ve un mapa como digital de cómo se veía el Hive. Un poco esa misma idea. Como un hormiguero, ¿no? Como una especie de hormiguero. Y aquí la diferencia es que ellos están contenidos. Se sobreentiende también que hubo una catástrofe. Da la impresión de que el aire está envenenado. No sabes todavía las razones. Pero aquí el tema es
un poco distinto porque aquí todavía tienen unas reglas mucho más serias. Aquí, sí, aquí más lo imaginé estricto, ¿no? mucho más estricto, mucho más al estilo del Gran Hermano. Si bien no hay cámaras en todos lados, pero sí todo mundo te está vigilando. Hay clases sociales muy marcadas. Eso me llamó mucho la atención. Otra cosa muy interesante, que mencionan que desaparecieron toda la tecnología cuando entraron al silo. Entonces todo lo que tienen actualmente, ellos ahí utilizando, es tecnología que desarrollaron desde hace 123 años, me parece, que fue cuando una cosa sí que hablan de la población de entró, ¿no? Les llaman padres fundadores, ¿no? Pero les llaman los fundadores. Los fundadores, una cosa así. Y pues me gusta mucho cómo tienen esta zona de los maquinistas, ¿no? Los que mantienen la luz y mantienen estas cosas. Luego se ve claramente una zona como de la gente que cosecha. Muy al estilo ¿cómo se llama? De Dante Alighieri. Ándale, los círculos del infierno pudiera ser muy parecido a eso. Muy parecido. Tienes una zona que se ve la parte judicial que le llaman, ¿no? Que hay como jueces. Hay una que tiene vaquitas claro. Y pasto y toda la Hay cosa, una ¿no? que es como donde producen cosas. Seguramente habrá una donde haya agua y demás. Muy interesante. Es muy interesante, pero el planteamiento es el mismo. Es una ciudad subterránea o un refugio subterráneo en donde está una sociedad contenida porque algo sucedió afuera, que es básicamente la misma tesis de Paradise. Si bien en ninguna de las dos sabemos ya qué pasó, digo, no hemos visto toda la temporada de Silo, yo no al menos. He visto nada más 3 capítulos, pero todavía hasta ahorita no sé cuál fue el evento desafortunado. De hecho, en ninguna de las dos, ¿verdad? No, en ninguna hasta ahorita no ha aparecido. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cuáles crees que serían esos sucesos que nos llevarían como sociedad, como civilización, a vivir bajo tierra? Pues lo primero que siempre tenemos en mente es, y yo creo que lo más, no quiere decir que esté cercano a suceder, pero lo que creo que es más tangible que suceda es un tema nuclear. Y no estoy hablando propiamente de guerra, yo estoy hablando más bien de un accidente nuclear o un tema donde el mismo hombre le partió el eje a algo nuclear y todo se rompió, o el clima. Simplemente le hemos pegado al clima de una manera tan seria que aquí en Cancún es una prueba clarísima. Hace 20 años que yo llegué a Cancún, tenías unas temporadas de lluvia muy marcadas. Tú sabías que en ciertos meses iba a llover y siempre llovía. Hoy día puede llover en cualquier momento. Ya es impredecible. Ya es impredecible. Sí, ya no hay una temporada. Y eso pienso que tiene que ver mucho con el cambio climático y todo esto. De hecho, en Paradise, en uno de los episodios, en uno de los capítulos, la doctora, bueno, la que es la más importante, la directora del proyecto, asiste se dice ahí que son años previos a los eventos, asiste a una conferencia en donde hay un doctor o científico que está hablando del derretimiento de los polos, ¿no? Y que iba a haber una inundación y que eso provocaría que, por ejemplo, las costas en California, bueno, en el Pacífico, se inundaran. Entonces ellos deciden irse a Colorado, que es en donde está la montaña, en donde realizan ese domo para que vayan la gente a vivir. Entonces, al parecer es un tema climático, como bien dices, algo nuclear, algún accidente, o bien, ¿por qué no? Desafortunadamente también el peligro de una guerra nuclear es latente con las potencias armadas como Corea, Rusia, Estados Unidos. Vamos a tocar madera, que así no sea. Otra, y que ahorita está de moda, ahorita estos días han estado monitoreando un meteorito que supuestamente tiene en este instante el 2% de probabilidades que choque con la Tierra. No es un meteorito del tamaño del de Chicxulub, del que desapareció los dinosaurios, pero de todas maneras es grande. Se habla de que podría destruir una ciudad del tamaño de Nueva York y que su trayectoria de impacto lo llevaría a que dañara la latitud en donde está la India, otros países que están en ese cinturón, incluyendo aquí en América, Venezuela, Colombia y Ecuador, que sería como esa línea, estela de impacto, ¿no? Que tendría. Entonces, con base en esas teorías o con base en esas proyecciones, pues yo no sé qué esperan para que empiecen a hacer un hueco, porque si pasa, pues bueno, sería un gran motivo. Razones debe de haber muchísimas, ¿no? Por ahí veíamos hay una película, creo que es una serie, no sé si es Black Mirror, de hecho, en donde un cuate crea una cura para la violencia. Okay. Y entonces hace cuenta que esta cura para la violencia
sale de unas abejas o algo así. Pero el tema es que esta cura la lanzan y deja de haber guerras, deja de haber violencia, pero a la gente le da Alzheimer. Y entonces la gente empieza a perder la memoria completa. Y entonces, pues el mundo se acaba porque ya nadie se acuerda de nada, ¿no? Que es algo muy parecido a lo de Silo, porque los de Silo no tienen memoria de lo que pasó. No saben nada de lo que pasó, es algo similar. Pero el punto es que ha habido muchas películas, ha habido muchos materiales donde hay toda clase de causas por las cuales podría haber un apocalipsis y por el cual tendrías que irte a esconder. Bueno, ¿no? Tremendo, tremendo. Y creo que sí sería todo un tema el que la civilización, obviamente no podría ser toda la civilización, como lo plantean en Paradise, pues tendría que ser una selección de gente, no lo sé cómo lo haría. ¿Qué tan difícil debe de ser seleccionar? Porque parece un número grande, 25,000, pero si lo comparas con los miles de millones de personas que viven en el planeta, qué difícil escoger estas personas que van a ir. Además de la, ¿cómo se le dice? Pues este problema moral, ¿no? Claro, de quién escoges, a quién muere, quién vive, ¿no? Y bueno, ya no vamos a ponernos tan oscuros porque sí está bastante, da para mucho y podríamos continuar. Pero bueno, investigando un poquito más del tema, descubrimos que había una rama de la ciencia ficción dedicada a esto y la llamaron ficción subterránea, por tal cual lo dice su nombre, ¿no? Historias que se basan en sociedades o ciudades o mundos que están debajo de la tierra. Bajo la tierra. Entonces, se me hace muy, muy interesante. Es muy chistoso cuando piensas que no hay tanto de algo y de repente descubres que hay montones y montones de información, novelas, películas, series, videojuegos con esta temática. Que es, bueno, me dejó bastante sorprendido. Bueno, recientemente vimos King Kong contra Godzilla, digo, independientemente del tema de King Kong contra Godzilla, hay una sociedad completa que vive en este mundo subterráneo donde vive Godzilla. Recientemente vimos Fallout. O sea, lo que empecé a ver es que también han salido muchas cosas. Muchísimas. Relacionadas con ciudades o lugares subterráneos. Sí, y vámonos a hacer un poquito de historia, vamos a voltear al pasado y hay que recordar nada más una cosa, con los episodios que hemos tenido, por ejemplo el de villanos, que me gustó muchísimo por todo el análisis que se le hace a los antagonistas de las historias y cómo a través del tiempo estos se adaptan a los miedos o a las curiosidades del momento, ¿no? O sea, a lo que en ese momento motiva a la gente. Pero no solo los villanos, ¿no? Normalmente las historias van muy ligadas al momento que vive tanto el que le escribe como el entorno en donde le escribe. Así es. Entonces se van acoplando a estos contextos históricos, ¿no? Y algo muy interesante es que esta ficción subterránea, pues ya las primeras obras que trataban acerca de mundos subterráneos, pues eran muy, muy viejas. Estamos hablando literalmente desde la mitología griega. Teníamos ya la noción o la idea de que había un mundo debajo de nosotros. Pero creo que donde vimos mayor número de historias y cosas que salieron fue a raíz de que la arqueología florece. Vamos a acordarnos de una cosa, y esto fue a mediados del siglo XIX, por ahí de 1830, 1840, cuando en Inglaterra empiezan con estas colonias que tenían alrededor del mundo, empiezan a mandar a estos antropólogos que hasta ese momento eran antropólogos. La arqueología como tal pues no era algo que había nacido en ese momento, eran antropólogos y la arqueología era una rama de la antropología. Y entonces estos pues empiezan a viajar que a Egipto, que a Mesopotamia, empiezan a cavar, a excavar y a buscar. Y a descubrir que hay cosas abajo, ¿no? Y esto pues obviamente a los escritores pues les dio material, kilómetros y kilómetros de ideas para poder realizar historias. Y si yo tuviera que dividir la historia de la ficción subterránea, la dividiría en 3 etapas. La primera etapa, la etapa temprana, es en donde relacionas a los mundos subterráneos con cosas negativas. El infierno,
Hades. Hades, claro. Que por cierto, si no se acuerdan quién es Hades, Hades es el dios del inframundo en la mitología griega, hermano de Zeus y de Poseidón. Ya saben que pelean con el papá, que era... Por alguna razón, ahora que lo dices, siempre, digamos, el dios del mal o quien sea, es inframundo. Eso está por abajo, ¿no? Por abajo, y creo que es la connotación, ¿no? De que pues el cielo, el paraíso está en la parte de arriba, claro. El infierno, pues por ende, debe de estar abajo. Y bueno, tenemos, por ejemplo, a Hades, ¿no? Que estaba en la mitología griega. Y no solo es Hades el dios, sino pues el inframundo se le llama. No, bueno, todo, ¿no? Había el río Estigia que tenías que cruzar pagándole 2 monedas a Caronte y todo Por ejemplo, tenemos aquí en la mitología maya, el Xibalba, ¿no? Que también Xibalba, es el camino al inframundo, al de los muertos. Inframundo, pero es lo mismo, los muertos siempre lo ves como subterráneo. Aunque Exacto. No te lo digan textualmente, siempre lo imaginas en una cueva. Así es. Tenemos, si te vas con los mexicas, pues tienes el Mictlán, ¿no? Que también es otra de esas, otro lugar que en su mitología pues también es el inframundo. Entonces, si te vas fijando cómo las ideas primigenias de los mundos subterráneos pues estaban ligados a lo negativo, al infierno, que es para la religión y ahora, cristiana. A lo mejor también la connotación tiene algo que ver, entierras a tus muertos, ¿no? También. O sea, a lo mejor también hay alguna especie de connotación que está ahí en donde pues los entierras para que estén más cerca. Para que viajen al inframundo. Entonces, esta es la primera etapa en donde la civilización relaciona a los mundos subterráneos con el inframundo, con lo malo, con el infierno. Que al final del día, si tú piensas en el infierno y estas imágenes que nos han dado del infierno, sí hay una sociedad ahí. Sí. O sea, sí hay gente que vive ahí o existe ahí. Y se la pasan bombas. Se la pasan. ¿Te acuerdas del programa de Puro Loco, en donde estaban en el Averno todos y bailaban y todo era una fiesta? Pero que era como un cabaret, ¿no? Sí, el Averno estaba buenísimo. Pero esa es la primera etapa. Después, la segunda etapa es la que nace con la arqueología. Entonces, en esta segunda etapa es en donde vemos la exploración, los misterios. Vaya, era lo que se vivía, ¿no? Tenemos temas como, bueno, todos los arqueólogos que viajaban a Egipto y que pues exploraban las excavaciones, y de ahí le dan como mucha cuerda a los autores para que en sus obras demuestren esto como el resultado de un viaje. Salieron de exploración a una expedición a buscar tierras perdidas y se dieron con un portal que los llevó al inframundo. Digo, qué mejor que hablar de nuestro querido Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que no deja de ser un viaje hacia un lugar desconocido, que aparte te lo muestra como un lugar enorme, o sea, una gran caverna, digamos, en donde hay toda una vida y hay todo un entorno que sucede subterráneamente. Así es. Si eso es posible o no tengo idea. A mí me llama mucho la atención que hay, por ejemplo, en todas estas representaciones hay muchas plantas. Y normalmente las plantas pues necesitan del sol para vivir, ¿no? Un poco lo veíamos ahora con la película esta justamente de Godzilla contra King Kong, que está en una selva, en el subterráneo. Y bueno, pues obviamente suponemos que las plantas nacieron de otra manera, aunque no creo que a los escritores les haya importado mucho especificar eso, ¿no? Ahí te va algo también muy interesante, es que a principios del siglo XIX se desarrolla una teoría llamada la creencia en la tierra hueca. Ok. Claro. La creencia en la tierra hueca o terrahuequismo o creencia interterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra hay otro mundo muy parecido a la superficie, donde existen civilizaciones subterráneas de seres llamados intraterrestres. La creencia de la Tierra hueca fue creada posiblemente por un estudio que hizo Athanasius Kircher en 1665 con su obra Mundus Subterraneus Quo Universis Denique Nature Divitae. Y como yo sé latín, te lo voy a traducir. Gracias, porque la verdad no entendí madre. Sí, un mundo subterráneo en donde todas las riquezas naturales están. O sea, él empezó con pues una investigación viendo todo lo que se extraía del subsuelo, además de metales preciosos, pues el combustible, gases, bueno, todo lo que se tenía conocimiento, al menos
en el siglo XVII de todo eso. Y de ahí parten que muchos empezaron a imaginar, bueno, ¿y qué más hay, no? Hay otra persona que se llamó Edmund Halley, astrónomo, en 1692 propuso que la Tierra estaba formada por varias capas concéntricas con espacios vacíos en su interior. Sostenía que estas capas podían albergar atmósferas y vida también. Entonces, si te pones a analizar estos elementos, creo que le puedes encontrar respuesta a por qué la gente creía que había. Hay veces que no tiene ningún sentido, sobre todo cuando te lo plasman igual que lo que hay afuera, ¿no? O sea, tú ves una planta, entiendo a lo mejor si hablaras de hongos y este tipo de cosas, pero tú ves una flor, o sea, flora tal cual como la ves acá arriba, y me parece que sería muy complicado sin la luz del sol que hubiera esos. ¿Cómo tenían luz? Vamos. Ahí te va. Ahí te va. Te tengo la respuesta. También te tengo la respuesta. Los defensores de esta creencia, te hablo de la Tierra hueca, propulgan que existen dos aberturas, una en cada polo, o sea, una en el polo norte y otra en el polo sur, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo. O sea, Scott, cuando fue al polo, lo encontró y murió antes de regresar. Al parecer. El almirante Scott, ¿o quién? Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada sin noches, con clima tropical, gravedad de 6 a 7 grados centígrados. Y otras afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando su tamaño. Entonces nace esta teoría ahora son los terraplanistas, antes eran los tierrahuequistas. Entonces, que ojo, puede ser que haya de los dos todavía por ahí, ¿no? Sí. Puede ser que haya porque creyente, de los terraplanistas todavía hay muchos. No, hay muchos todavía. Y más desde que salió TikTok, pues todavía más, ¿no? Por cierto, y antes de continuar, recuerden, ya tenemos canal de YouTube también, si nos quieren ir a seguir allá, porque también tenemos videoblog. También tenemos cuenta en TikTok, también de Dragones, Zombies y Marcianos, y también tenemos en Instagram, entonces síganos, por favor. Bueno, pues había una... ¿Cómo se llama? A ver, pero pausa. Tú, Davo. ¿Tú crees que puede haber un sol dentro de la Tierra? ¿Te hace algún sentido siquiera la expresión hay un sol dentro de la Tierra? Mira, hay un núcleo. Sí, y este es un núcleo incandescente, entonces podría tomarlo como un sol, ¿no? Estás pensando que el núcleo es así en la cámara, así caliente, y entonces tú estás parado de aquí hacia acá, hacia el centro. No, debe de hacer mucho calor, veas, 6 y 7 grados según eso. No, obviamente creo que es una jalada, pero te repito. No quiero burlarme de las creencias de nadie. Son bastante diversas y entonces no soy nadie para juzgar, pero me llama la atención. Entiendo en el siglo 19, 18 que creían eso, pero hoy en día una chulada de creencias, porque fíjate, todavía va más allá. Una escritora ocultista llamada, esta de nacionalidad rusa, llamada Elena Blavatsky, fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de esta misma. Para quien no sepa, yo no sabía, por favor, les platico. Ilústranos. La teosofía es un cuerpo de conocimientos religiosos y filosóficos establecidos en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, fundada principalmente por la rusa que te acabo de mencionar, Elena Blavatsky, y basada a gran medida en sus escritos. Se nutre en gran medida de filosofías europeas más antiguas como el neoplatonismo y de religiones indias como el hinduismo y el budismo. Esta escritora, fíjate, es que está buenísimo. Está muy elevado. Ahí te va. Todavía no dices ni siquiera qué es. Ahí te va. Esta escritora creó el mito de Agartha. Agartha es un país subterráneo, en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno. Con la capital de este mundo, que se llama Agartha, se llama Shambhala, bajo el desierto de Gobi, en donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. O sea, digamos que él fue el que puso a
nuestra presi? No creo. Cuando dice control del planeta, que es de referida. Que puso a Obrador, posiblemente. Que puso a Donald Trump, le dio el segundo mandato. Pero bueno, es que tienen vibranium ahí, güey. Como no sabía. ¿Viste? Es igualito que Wakanda. Es muy posible. Abajo hay muchas cosas que no sabemos. Y que esta misma teoría, esta historia... ¿En qué año fue la rusa esta? Esta rusa escribe esto en 1846. Okay. Todavía no había Guerra Fría. Podríamos creer que una rusa se había ido a vivir a Estados Unidos para crear una teoría de cómo hay un sol dentro de la Tierra. Lo curioso es que, como te mencionaba, que te divido las tres etapas de la ficción subterránea en la etapa temprana, que era donde veíamos a cualquier tierra subterránea como el infierno o algo negativo. La segunda etapa fue la etapa de exploración y misterio y viajes, como Julio Verne con el viaje al centro de la Tierra. Digamos que esta ocultista, esta señora Elena, estaba en ese movimiento. En el movimiento en donde los arqueólogos habían descubierto cosas importantes en yacimientos de distintas civilizaciones, y esto pues les explotó a la cabeza. Sí, piensen que si tú eras un arqueólogo en aquel entonces y te encontrabas los huesos de un mamut o los huesos de un cráneo de un animal, no pensabas que había vivido ahí hace cientos miles de años. Pensabas que se había muerto ayer y pues que te encontraste los huesos de un animalillo que andaba por ahí. De una gran serpiente marina, ¿no? Como platicábamos la semana pasada. Marina, o a lo mejor te encontrabas huesos de cráneos humanos y este tipo de cosas. Entonces, pues... A mí lo que se me hace muy curioso es que hayan desarrollado toda una sociedad adentro de... O sea, una sociedad de... ¿cómo les llaman? Interterrinos o interalgo, ¿no? Oye, marcianos internos. Y de ahí nacen distintas historias. Te repito, una que hemos ya mencionado hasta el cansancio es el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, en donde exploradores viajan, si no mal recuerdo, a Islandia, y de ahí se meten a un túnel y que se van casi hasta abajo de Europa, ¿no? Y encuentran una caverna del tamaño de Europa. Luego te vas con... Y que había gente, ¿no? Había gente bien. Sí, y claro. Te vas con el H.G. Wells y la máquina del tiempo, en donde viaja de repente al futuro. Por eso es fascinante ese libro. Viajan al futuro en donde ya la Tierra mutó y entonces tienes esta sociedad de Morlocks que viven debajo de la Tierra también. Es muy, muy bonito. Si han visto, hay muchas versiones del viaje al fondo de la Tierra, de la máquina del tiempo. Pero hay un especial que me gusta mucho, cómo hacen la procesión del futuro, que es esta versión, creo que es la más moderna que hicieron. La última, sí. Que tiene 20 años o a lo mejor que más. Aparece este Guy Pearce. Sí, algo así. Que se da un golpe, se desmaya y entonces la máquina se sigue. Pero te pasan en video cómo las épocas se van adelantando y cómo florece, se muere y de repente despierta y está miles de años en el futuro. Y ahí mencionan cómo en algún punto la civilización se tuvo que ocultar bajo tierra, algo pasó, no muestran, y se desarrolla esta raza de monstruos llamado Morlocks, que también está muy interesante. Y digo monstruos por decir, pues porque no sabes quiénes son, ¿no? Pero son estos homínidos o estas... seres bípedos, humanoides. Ay, bípedos. Peludos. ¿A poco no parecía yo así como si fuera el negrito este que sabe todo del universo? ¿Cómo se llama? Neil deGrasse Tyson. No, iba a decir el Mike Tyson, pero ese es otro. Se vería mal. Sí. Y la gente vive ahí, pero ya es por el futuro, no es que... Es interesante, es un tratamiento creo que muy, muy, muy bonito con este tema, ¿no? Con la ficción. Ahora, hasta ahí sigues en todavía la segunda etapa que mencionas. Exactamente, ¿no? La exploración, los misterios debajo y ocultos y las sociedades sin... Tengo una duda, en esta película Soylent Green, no hay también como... No, creo que estoy confundiendo con... ¿Soylent Green? Sí, con cuando el destino nos alcance, me parece que se llamaba. Pero según ya había también seres subterráneos, no estoy totalmente confundido. Es muy posible, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero mira, esto, como mencionas, es en la segunda etapa, ¿no? Pero esto influenció a muchos escritores, entre ellos a dos de mis escritores favoritos de todos los tiempos, que es H.P. Lovecraft, cuando escribió un cuento que se llama El Montículo. Esto lo hizo en 1925, 1924 aproximadamente. Si no es que un poquito más, pero según yo... No es cierto, en 1935. Y este cuento
ahí va un explorador a Ohio, que entonces era todavía el viejo oeste indómito en los Estados Unidos. Encuentran un montículo, o bueno, cerca de un pueblo hay un montículo en donde todas las noches ven a un fantasma que lo vigila, y en las mañanas ven a otro fantasma que lo vigila. Muy Lovecraft, ¿ok? O sea, esto no dudo mucho que les haga sentido. Y no busquen demasiado va este sentido. Explorador, se mete al montículo, de alguna manera sortea a los fantasmas estos, se mete al montículo y descubre los restos de un explorador español que llegó ahí desde la época de la conquista, por ahí de 1545 mencionan, y cómo este explorador sigue bajando por este túnel. Y el túnel de repente, bueno, pero para esto el explorador, el que está en la época moderna, se encuentra con un jefe indio, lobo gris me parece, o búho gris, algo gris, y ya que vio que el explorador iba a bajar, le dice, ¿sabes qué? Pues toma este talismán porque lo vas a necesitar. Y el talismán estaba hecho con un metal que jamás habían visto, ¿no? Vibranio. Es algo así. Y empieza a bajar, y en el transcurso, en el trayecto de la bajada, en las paredes ve grabados que son, mencionan como perturbadores en la obra. Entonces empieza a bajar y descubre que en la parte del fondo pues hay una civilización viviendo con reglas, con razas, con esclavos, con todo, ¿no? Muy bueno, lo acabo de leer, es un cuento relativamente corto, y que creo que explora mucho eso de la tierra hueca, ¿no? En donde se desarrollan civilizaciones. Y otro, Stephen King, en el 2022, a finales del 2022, publicó un libro que se llama El cuento de hadas, un libro que sale completamente del estilo de Stephen King, que ustedes supongo que todos nos estamos muy encantados con su estilo de misterio, claro, y todo lo que hace. Terror, misterio. No diría tanto terror, a veces. Aquí se va misterio. Completamente a la fantasía, en donde un muchacho empieza a cuidar a un viejito, este viejito muere, entonces el muchacho descubre que dentro del patio había un pozo, entonces el muchacho baja por ese pozo y descubre que debajo de ese pozo hay un mundo, y que la gente lo ve y lo ve como el salvador que viene a liberar a este mundo de los malos. Entonces es un tema también bastante, hay mucho, curiosamente, bastante surrealista también. Oye, nada más como presumir, Natalia, mi hija, escribió una novela, y haz cuenta que la novela trata de todas estas criaturas fantásticas que han estado escondidas porque pues, el hombre se las ha acabado, que es algo similar, y hay un evento catastrófico que libera y las obliga a salir de las cuevas y de la profundidad. Una cosa muy interesante. Oye, hay que echarle una revisada, entonces, ¿no? Te lo va a pasar porque está muy interesante. Pero todos estos autores que se imaginaron algo debajo de la tierra es porque es un poco, me parece, como lo que hablamos del mar. Sí. No siempre sabes qué hay ahí, ¿no? Siempre una caverna es misterioso, es extraño, es una aventura ir a una caverna. Entonces yo creo que eso le servía a todos los imaginadores para decir, oye, pues yo no sé qué hay aquí. Es un lugar oscuro, lúgubre y húmedo. Y no estoy hablando de lo que tú crees. No. No estoy hablando de Doña Carmen trayendo hoy el cameo. Sí, esto es parte del lore del otro podcast. Sí. Entonces, pero el punto es, teniendo estas cuevas donde había murciélagos, había criaturas, a veces había animales que ellos no conocían, pues te desarrollan la imaginación, ¿no? Y vamos a crear. ¿Qué más puede haber ahí abajo? No, y entonces esta segunda etapa en la ficción terrestre, pues como puedes ver, te da mucho a la exploración, a la aventura, a cosas como las que nos narraban autores como Jonathan Swift, ¿no? Porque, por ejemplo, los viajes de Gulliver, en donde nuestro héroe se monta en esta aventura y de repente llega a... Híjole, es que al Lili. No, ahí te va. Bueno, mira, los viajes de Gulliver no se mencionan explícitamente en un mundo subterráneo como en algunas teorías de la Tierra Hueca, pero hay elementos que podrían relacionarse con la idea de sociedades ocultas y desconocidas. Por ejemplo, en la última parte del libro de los viajes de Gulliver, llega a una tierra habitada por los
Houyhhims, caballos inteligentes que gobiernan sobre los Yahoos, seres humanos salvajes y degradados. Aunque esta sociedad no es subterránea, representa una civilización oculta, desconocida para el resto del mundo exterior, lo que asemeja a algunas versiones del mito de la Tierra Hueca, donde se supone que las civilizaciones avanzadas viven dentro del planeta, porque se me olvidó decirte algo. Elena Bratislava, la creadora de Agartha, ella dice que la sociedad que vivía o que vive dentro de Agartha lleva 15 millones de años viviendo. O sea, llegó muchísimo antes de nosotros. Y el libro de Lovecraft, el Montículo, menciona exactamente lo mismo, que esa sociedad se llegó ahí con la formación del planeta. Obviamente el Lovecraft lo liga con los mitos de Cthulhu, claro, y con todas las deidades. No, porque según yo, esta chava de Agartha, eso es como un paralelismo con la Atlántida. O sea, es esta sociedad súper desarrollada, pero es tan desarrollada que no necesita tener contacto con la superficie. Sí, no necesitan tecnología, de nada, ¿no? Wakanda. Sí, tal cual Wakanda. O en este caso, Silo, ¿no? La serie de Silo, que no tienen la tecnología, sin embargo, desarrollan su tecnología basándose en sus necesidades, que evidentemente no son las mismas que las de nosotros en el exterior. Bueno, también, y aquí viene esta parte, en la tercera parte del libro de los viajes de Gulliver, Gulliver visita la isla voladora de Laputa. ¿Cómo? Laputa. Es que no tiene acento, por eso no lo voy a leer. Laputa. Así se llama. No, está bien. O sea, ustedes van a decir que soy un tonto por reírme, pero es que me hace caras. Yo también cuando lo escribí también solté 2 que 3 risitas ahí coquetas. Bueno, donde en este lugar habitantes tienen un conocimiento avanzado de la ciencia, pero son completamente desconectados de la realidad, de la parte externa. Luego, en Valnivardi, se encuentra con científicos, esto es en otra parte de sus viajes, se encuentra con científicos que realizan experimentos absurdos en una academia. Este enfoque pseudocientífico recuerda algunas teorías tempranas sobre la Tierra Hueca, donde supuestos científicos afirman la existencia de mundos ocultos sin pruebas reales. Ahí está. Me trajiste a colación, había una serie animada que se llama Bajo Terra, tal cual, en donde es una civilización que vive bajo tierra, muy al estilo del viejo oeste, y disparan babosas, que tienen poderes como Pokémones. Ok. ¿Nunca has visto Bajo Terra? No, Bajo Terra la voy a buscar. Búscala, haz de cuenta que viven bajo la tierra, y de hecho uno de los personajes literal es un hombre topo, literal, y en vez de usar balas, disparan unas babosas que tienen poderes, ¿no? Una es eléctrica, bajo tierra. Fuego. Okay. Bajo tierra, muy interesante. Hay que buscarla. Bueno, más adelante, en 1833, Edgar Allan Poe publicó su única novela, porque sabes que él hacía cuentos y poesía, publica su única novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym. Ok, esta historia la traigo a colación porque, verás, aquí está. Se me perdió de nueva cuenta. Aquí está. Edgar Allan Poe abordó la idea de un mundo subterráneo en su novela La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Esta se publicó en 1838. Esta obra, la única novela completa de Poe, narra la historia de un joven que se embarca en un peligroso viaje marítimo hacia la Antártida, donde ocurren eventos extraños y perturbadores. Entonces, como te puedes dar cuenta, estas primeras historias iniciaba todo en un viaje a lo desconocido. Y este viaje nos llevaba a estos puntos. Bueno, porque en lugares, ojo, a diferencia de Silo y de estas series, la acción ya arranca. O sea, son 2 enfoques diferentes de la historia. Estas historias novedosas arranca la acción dentro de la sociedad subterránea. Y estas historias más antiguas de las que hablas, es alguien que no conoce que existe, pero lo descubre, ¿no? Exacto, o sea, lo descubre. Es un poco el Dorado, me recuerda también, ¿no? Que si bien no es teóricamente subterráneo, esta ciudad perdida está... Curiosamente, en el montículo de H.P. Lovecraft, en el que el explorador baja y descubre al español, bueno, los restos del español, habla de Coronado y justamente su búsqueda frenética por el Dorado. Porque sí, era todo el misticismo y toda la mítica de la famosa tierra
eterna, de la eterna juventud y de las riquezas ilimitadas de El Dorado, ¿no? Era como que fue el arquetipo de las búsquedas constantes. Sí, porque ¿no? hay muy parecido a las minas del Rey Salomón y este tipo de lugares. Derivan muchísimas otras, ¿no? Entonces Edgar Allan Poe empieza y de hecho tanto Lovecraft como Julio Verne toman elementos de este libro o de esta novela de Edgar Allan Poe, para posteriormente escribir cosas como Las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, que pues también es una de las cosas más maravillosas antes que se escribieron. Y en el caso de Julio Verne, pues también, ¿no? lo inspira a escribir Viaje al centro de la Tierra, del que ya les hemos hablado, publicado en 1864. Y aquí se popularizó la idea de un mundo subterráneo habitado por criaturas prehistóricas, ¿no? Entonces, que se hizo muy popular por alguna razón. Pero es interesante. El meteorito no cayó al centro de la Tierra, ¿no? El meteorito cayó afuera, mató todo lo que estaba afuera, pero las criaturas que estaban adentro se quedaron ahí. Pero aquí hay algo muy interesante. No evolucionaron. Porque pues, los dinosaurios vivieron hace, corríjanme si me equivoco, ¿no? 5,000 millones de años o lo que sea. Evolucionarían algo. Y aquí, sin embargo, son dinosaurios igualitos a los que había en la antigüedad, ¿no? Como que no hubo una evolución ahí. Lo cual también pierde un poco a veces el sentido. Pero pues, estamos hablando de esa inocencia de la etapa temprana, ¿no? La inocencia de la ignorancia, por decirlo así. Porque si leen la historia del viaje al centro de la Tierra, que por favor léanla, que está preciosísima, pueden darse cuenta de eso que les menciono, de esa inocencia en donde la gente pensaba que en serio bajabas a la Tierra y era una cavernota y la imaginación era bellísima. El tema es que la gente deja de ser inocente no solo porque pienses diferente, sino porque vas descubriendo cosas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso es creo que con lo que brincamos a la tercera etapa, que es justamente cuando buscas esconderte. Ya la tecnología se desarrolla y a partir de, vamos a llamarle, de la revolución industrial, comienzan a salir temas muy marxistas, voy a decirle. Vamos a recordar que fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues fue cuando el tema del capitalismo, del socialismo, estaban como ebulliendo, ¿no? Y justamente eso ocasiona que ¿cómo se le puede decir? Pues esa inquietud que tenía la civilización en ese momento se plasme en las obras. Que además la revolución industrial nos demostró que se podían hacer ya cosas muy Ahora, ¿te fijas cómo grandes? cada vez estas 3 etapas de las que hablamos, que las inventamos, supongo? No, de hecho sí, no existen. Yo las puse así porque pues, no van a decir, oye, ¿dónde sacaste las etapas? Ese sí es autoría propia. Pero lo que está muy chingón, como muy padre, perdón por la palabra, ¿puedo decir groserías? Sí, las hemos dicho desde el programa. Está poca madre, está chingón. No, pero como, fíjate, la primera etapa de la que hablaste era total y absolutamente, voy a decir, esotérico, imaginativo, religioso. O sea, tenía un grado de ignorancia, y digo ignorancia porque no se sabía nada de lo que hoy se sabe en aquel entonces. Podemos llamarle inocencia. Inocencia. La segunda etapa, la inocencia del tema más celestial, voy a decir, Dios, ese tipo de cosas, ya se había perdido en gran medida, y el tema era un lugar que yo no conozco, un lugar escondido, pero seguía siendo una inocencia con falta de conocimiento al respecto. Y la última etapa de la que hablas es una etapa muy realista, en donde ya no estamos pensando que hay dinosaurios abajo de la Tierra, sino estamos empezando a pensar en que nosotros vamos a tener que irnos a ocultar debajo de la Tierra porque le vamos a dar la torre a este mundo. Y a eso lo llamaron distopías subterráneas. Y las obras más representativas de esto podríamos mencionar Nosotros, que es una obra que te decía hace un momento que se me figura muchísimo a THX, la primera película de George Lucas, en donde también hablan de una sociedad que vive en el subsuelo. ¿Sí lo especifican? ¿El subsuelo? Sí, especifican que viven en el subsuelo, pero aquí viene... Y bueno, en esta sociedad, en el libro de Nosotros,
que por cierto fue escrito en 1924 por Yevgeny Siamatin, claro, un rusino conocidísimo, pero ruso no puede que por cierto tuvo que salir exiliado de Rusia para poder publicar este libro por las ideas que traía, ¿no? en esta obra. Y pues aquí es un mundo controlado, regido por las matemáticas, no hay nombres propios, hay nomenclaturas numéricas, no hay paredes, solamente hay cristales, pueden verte todo el tiempo. Incluso cuando llega la hora de hacer el mambo horizontal, vamos a decirle, cuando llega a ser el delicioso, hoy se populariza. Se bajan cortinas, pero se pone un ticket por fuera en donde la gente sabía que estaban haciendo. El calcetín ahí, que amarrabas casi, en la fraternidad ahora es un pero ticket. todo súper controlado. Y es que cómo no hacerlo cuando tienes una vez más a una sociedad entera contenida en un espacio cerrado, en un espacio en donde los puedes tener vigilados todo el tiempo, ¿no? Y de ahí me brinco a una... Te haces una pregunta filosófica. ¿En qué momento saltas del control necesario, y ahorita te explico por qué me refiero a eso, al control ya abusivo? ¿En qué me refiero? Tú tienes una sociedad, vamos a ir a la sociedad de Silo, en donde tienes recursos limitados. O sea, tú no tienes recursos para aventar y regalar, tú tienes suficiente para alimentar a X número de personas. Entonces tú controlas, que es parte de lo que vemos en la serie, el control natal de las personas. Tú te aseguras que nazcan máximo los que tú crees que pueden nacer. Ese es control. ¿Hasta dónde o cómo se convierte después en un autoritarismo que ya no te interesa realmente el control natal, simplemente ya es el control por control? O sea, ¿cómo saltas del control por necesidad a ese control donde ya se transforma en autoritarismo, donde ya hay un cuate que dice, es así? Yo creo que es con el pasar del tiempo, ¿no? O sea, en un principio lo haces con un fin, pero este fin se va poco a poco haciendo una costumbre, y vamos a acordarnos que cuando hay una autoridad y esta autoridad tiene todo el tiempo o está acostumbrado a ejercer ese tipo de control, yo creo que se va degradando o se va difuminando en el propósito original, y luego se convierte solo en eso, en control. Y eso es lo que esta tercera etapa de las sociedades que viven por necesidad debajo de la tierra, o como le llamaron, distopías subterráneas, en donde huyen de meteoritos, de guerras, de desastres naturales, tienen que esconderse debajo de la tierra y los controlan al 100%, ¿no? Y como te mencionaba, es el caso de nosotros. Y otro muy interesante es Metrópolis, la gran obra de Fritz Lang, de este director. ¿Ya viste alemán? La versión ¿animada? No, hicieron hace poco una versión, entiendo, de Metrópolis modernizada. Ah, caray, no. He visto la original, pero ahí te va, la original reconstruida, porque tiene una historia muy, muy interesante. Cuando estrenan Metrópolis en Alemania, el director busca socios en Norteamérica para que también pudiera ser exhibida en este continente. Pero por la ideología tan marxista que la película contenía, aquí en América tuvieron que editarla para que se pudiera exhibir, y le quitaron cerca de 20 minutos de película. Para esto tuvieron que invertir una lanota los de Paramount, para que fue la que lo distribuyó aquí en América, para que se pudiera ver Metrópolis en todo el continente, bueno, al menos en los Estados Unidos. Y cuando decide el director regresar la película a Europa para volverla a exhibir de manera completa, no puede, porque estaba endeudadísimo con la Paramount por todos los gastos de distribución que tuvieron que hacer. La productora de la película quiebra. ¿Y quién crees que se hace con los derechos de esta película? Un benefactor del mismísimo Adolf Hitler. Previo a Adolf Hitler, él soltó lana
para recuperar la película. Se le hacía muy interesante todo este tema. Y años después fue uno de los principales patrocinadores de las campañas de o sea, pero no Adolf Hitler, sino alguien, alguien que era patrocinador a patrocinar las campañas de Hitler. De propaganda. ¿Ves que fue quien compró la película? Así es. ¿Ves que los nazis pues se caracterizaron por la propaganda? Pues fue quien se encargó de ¿cómo se dice? Patrocinar esta propaganda. Fue el mismo que rescatara Metrópolis de las garras de los estadounidenses. Ahora, pero la versión ya no completa. La versión ya no completa, ya recortada. Pero recientemente, y hablo hace un par de años, curiosamente en Argentina, alguien se dio a la tarea de unir todas, por diferentes medios, unir toda la película. Actualmente la encuentras ya en YouTube completa. Donde para mayor referencia, por si alguien no ha tenido oportunidad de verla o de saber de qué hablamos, imagínense que C-3PO igualito, nace o es inspirado totalmente del androide que podemos ver. De María, ¿no? Que era María que vemos en Metrópolis. Que curiosamente María en la película es un villano. ¿Por qué es un villano? Porque ella alienta a la clase trabajadora a rebelarse contra la clase alta, contra los pensadores. Entonces, originalmente María era una villana y actualmente pues ya la veríamos como Emiliano Zapata o algo como una libertadora, estilo, ¿no? Como una libertadora tal cual, ¿no? Y tiene que ver con los tiempos. Totalmente, totalmente. Entonces, también una sociedad que vive bajo tierra, sumamente controlada, una sociedad de trabajadores. Pero si no la han visto, dense la oportunidad, vayan a YouTube, búsquenla. Y creo que para 1925, 27, 1927, era una producción mamoncísima. O sea, canijísima. Está muy bien hecha la película para el tiempo que tiene, porque aparte es cine mudo. No, cine mudo blanco y negro, obviamente. Y de las más representantes del expresionismo alemán corriente, que por cierto también incluye a Nosferatu, a la película original de Nosferatu. Entonces, en donde los actores gesticulaban muchísimo y de manera muy dramática para darse a entender. Es que tenías que hacerlo porque no había sonido. Exacto, y entonces la única manera de transmitir era gesticulando, ¿no? Así es. Qué bonito cuando ves ese cambio ahí en esta película de Once Upon a Time in... No es cierto. La Babylon. Preciosa no, como película saltas de lo que tenían que hacer para el blanco y negro. Me encantó esa película, muy linda. Bueno, entonces Metrópolis, muy recomendable, también una sociedad que vive dentro de la Tierra. Y bueno, y llegamos con nuestro amado Arthur C. Clarke, el mismísimo autor de Odisea en el espacio, 2001, Odisea en el espacio y otras obras de ciencia ficción. Yo creo que es uno de los autores de ciencia ficción más prolíferos que hay o que ha habido en la historia. Y este señor escribe un libro llamado La ciudad y las estrellas, lo publica en 1956 y esta es una novela de ciencia ficción que explora temas como la inmortalidad, el control social y la búsqueda de lo desconocido. Es la historia que sigue a Alvin, el único habitante de Diaspar, una ciudad cerrada o subterránea y utópica. Como el factor de control para esos años era importantísimo. O sea, no veían estas sociedades, era una crítica social súper seria sobre el control que se quería ejercer sobre la gente. Es impresionante cómo todas estas obras siempre tratan, y sobre todo la ciencia ficción, siempre traen ese factor de control de no puedes entrar, no puedes salir, no puedes subir, no puedes bajar, no puedes pensar